¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a tener una recopilación de historias y leyendas. Te invito a que uses audífonos, te recuestes en tu cama, apagues las luces y te sumerjas a un mundo lleno de suspenso y terror. Les agradezco a las personas que ya forman parte de esta comunidad y a los que no se han unido. Dale like, comparte y suscríbete. Y así iremos creciendo con este clan del terror. Sin más, comencemos. El Puente del Diablo. Existe en las afueras de la preciosa ciudad mexicana de Durango, una hacienda conocida como Navacoyán, muy cerca del río Tunal. Cuentan que hace muchos años el gobernador municipal vio necesario levantar un puente justo por encima, pues en épocas de lluvias el cauce crecía de modo tan alarmante que las personas que se arriesgaban a cruzar casi siempre encontraban la muerte. Además, esta circunstancia también imposibilitaba el comercio entre habitantes de ambos lados del arroyo. Así pues, llama al mejor ingeniero de la ciudad, un hombre habilidoso que ya había llevado a cabo varias obras en construcción con excelentes resultados. El gobernador le dio un plazo para terminar el puente antes de las siguientes lluvias. La paga, por supuesto, sería cuantiosa, y el prestigio que ganaría por dirigir semejante proyecto. Sin embargo, le advirtió que de no terminar el encargo a tiempo, no solo perdería la mitad del dinero prometido, sino que su reputación quedaría arruinada en la urbe. El ingeniero se puso en marcha al instante, contratando a los mejores albañiles y asistentes para que el puente fuera hermoso y seguro, pero sucedió que solo 3 días antes del periodo establecido llegaría a su fin. Hubo una tormenta imprevista y el río creció tanto que la corriente arrastró con lo que había construido, quedando en su lugar nada más que escombros y lodo. Viendo tal desastre, el ingeniero cayó en la desesperación y se sentó a lamentarse al lado de las aguas. Pasó entonces un hombre de baja estatura, tapando su rostro con un sombrero que ocultaba su mirada y únicamente mostraba una sonrisa desconcertante. «¿Cuál es su pena, amigo?», le preguntó el ingeniero. «Estoy perdido. Todos mis esfuerzos al construir el puente no han valido de nada. Perderé mucho dinero y también mi reputación como el mejor en mi profesión». El hombrecillo extraño ensanchó su sonrisa y entonces se presentó a sí mismo como el diablo. «Hagamos un trato», le propuso. «Terminaré el puente por ti. Será el más resistente que se haya visto en estos lares, y el gobernador se quedará mudo y asombrado. Pero a cambio de esto, tendrás que entregarme tu alma». Preso de la angustia, el ingeniero aceptó y sellaron el pacto. Al día siguiente, un puente reluciente apareció encima del caudal, dejando impresionados a los habitantes de la hacienda y sus alrededores. No obstante, casi enseguida se aterrorizaron al descubrir el cuerpo inerte del ingeniero en el centro de la construcción. El pobre hombre estaba muerto y su alma perdida para siempre. Cuando intentaron recogerlo para entregarlo a su familia y que tuviera la debida sepultura, una violenta corriente de aire lo arrebató de sus manos y lo hundió en las profundidades del río, donde nunca más se le pudo sacar. Desde entonces, cada vez que llega la época de lluvias, se dice que un hombre aparece a penar encima del puente. Quienes se acercan a hablarle terminan ahogados bajo el torrente. El reto. Cuando tenía aproximadamente 12 años, mi abuelo murió en abril. Un mes después, me voy a vivir con mi abuela y casualmente desarmamos la cama que le pertenecía a mi abuelo y pusimos una nueva en su lugar, y ahí dormía yo. Pues esa noche me fui a acostar como normalmente lo hacía. Apagaron las luces y demás, pues resulta que no podía dormir porque tenía insomnio. Al ver que no podía dormir, me senté en la cama con los pies cruzados viendo a la cocina, porque los cuartos quedan frente a la cocina, pues en el marco de la puerta se ve cómo se asoma una silueta oscura, como un hombre alto y algo gordo. Tenía una complexión algo así, pues en el momento que lo vi, mi cuerpo se paralizó, y no de miedo, porque no me asustó. No podía moverme,
Mi cuerpo no respondía, solo podía mover los ojos, pues llegó un momento que me cansé y lo vi directamente a la cara. Luego de un momento, estando así con eso, que se estaba ahí desapareciendo tal como apareció, haciéndose a un lado de la puerta. Cuando desapareció, pude moverme y me levanté rápidamente de mi cama y fui a ver qué era o si había alguien. Fue algo imprudente, lo sé, pero no había nada y regresé a dormir. Al día siguiente le conté todo esto a mi abuela y me dijo, ¿por qué lo retaste? Te pudo haber ganado. ¿Qué? ¿Ganar? ¿Cómo así? Podrías haber muerto. Alguna otra vez que vivas algo parecido, no lo retes. El hotel. El año pasado tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para este trabajo me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia, quiero suponer, de parálisis del sueño, aunque fue muy extraño en la forma tan realista como si llevara años conociendo la habitación. Vi como alguien o algo entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda, lleno de pánico y desesperación, para encender la luz, y cuando pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente le conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes en ese punto había hecho una buena amistad, y lo que me dirían me dejó con una extraña sensación de incredulidad y terror. Resulta, según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general o algo así había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia, pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso, me enteraría de que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven, y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto, había terminado la semana del curso y podía regresar a salvo a mi bello estado, dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche y ya no hubo más experiencias extrañas. La nueva casa. Cuando me casé, nos mudamos a un departamento. Pensamos que era muy frío porque había pocos muebles y fue remodelado. Solo había sala, comedor, refri, estufa y la recámara. Poco a poco metíamos más muebles, pero seguía haciendo frío. Escuchábamos crujidos pensando que era la tubería. Al poco tiempo comenzamos a escuchar golpes en algunas puertas. Decidimos no hacer mucho caso. Después sentíamos la presencia de alguien. Trajimos a un padre a bendecir la casa, pero no fue suficiente. Al poco rato, mi esposa y yo comenzamos a pelear sin razón. Se movían cosas muy leve, algún libro, un traste en el fregador, etc. Seguían golpeando la puerta hasta que lo comentamos con la mamá de mi esposa. Vinieron a hacer unas limpias, digamos más fuertes que la pared, hasta que paró todo. Tuvimos que dejar un baño que quedó como una bodega, una Biblia abierta y una cruz por fácil 3 años. A la fecha todo cambió. No hemos vuelto a tener ningún problema de ese tipo. Omar pasó toda la semana planeando hacer un paseo por el bosque. Ya que era un amante de la naturaleza, pensó en visitar un lago algo retirado y solitario, pero muy hermoso al parecer. Ese domingo había un sol radiante, así que Omar salió en su coche en dirección al bosque. El camino era de tierra, rodeado de árboles. Omar había escuchado sobre tener cuidado,
y no hablar con extraños debido a reportes de personas desaparecidas en aquel lugar. Por eso escogió las horas de la mañana para hacer su paseo. Todo transcurría de forma normal. Omar escuchaba música de forma relajada, mientras la luz del sol se colocaba entre las hojas y las ramas del bosque. Sin embargo, dos misteriosos hombres aparecieron en la ruta hacia el lago. Los hombres, al ver que se aproximaba el auto de Omar, intentaron detenerlo, pero Omar ya estaba advertido, así que aceleró para dejarlos atrás, tal vez pensando que dos hombres en un lugar tan solitario podían atacarlo. Los hombres le gritaron al pasar junto a ellos: Oiga, ¿qué hace? ¡Deténgase! Por Dios, estos tipos piensan que me voy a detener. Omar logró dejarlos muy atrás. Después de un par de horas de estar conduciendo, finalmente llegó al lago. Tal como esperaba, era un hermoso lugar, así que dejó su vehículo estacionado en la orilla del camino junto a unos matorrales y se acercó a las aguas del lago para bañarse en él. Mientras Omar se preparaba para entrar al agua, al otro lado del agua había una mujer vestida con un traje blanco, a la cual por la distancia era casi imposible verle el rostro. Sin embargo, aquella mujer parecía simplemente estar allí, parada vigilando a Omar. Omar le hizo señas con las manos, pero la mujer no reaccionó de ninguna forma, así que Omar no le dio importancia y procedió a entrar a las aguas del lago. Vaya, parece que este paseo va a resultar mejor de lo que pensé. Omar estaba feliz de ver a la mujer meterse al agua, pero ella no nadaba, solo estaba caminando hasta que fue cubierta por las aguas. Así que se sorprendió y rápidamente nadó hasta el centro del lago. Pensaba que tal vez la mujer se estaba ahogando, pero por más que se sumergió a buscarla, no la veía por ningún lado, hasta que sintió que algo lo sujetaba. En el fondo del lago no era muy claro, pero aún así logró ver que era la mano femenina que lo tomaba del pie. Omar luchó bajo el agua y escapó, nadando desesperadamente hacia la orilla. Estaba muy asustado y solo pensaba en regresar al auto. Al llegar a la orilla arrastrándose y casi sin aire, se topó con aquella mujer parada justo frente a él. Él estaba en el suelo, así que levantó la mirada para poder verla. Y efectivamente, la mujer estaba totalmente desnuda, pero su cuerpo, lejos de ser hermoso, era cadavérico y una piel blanca con tonos morados. Pero lo realmente aterrador fue verle el rostro. No era otro que el mismo rostro podrido y seco de Omar, del cual botaban gusanos, agua, tierra y diferentes cosas del fondo del lago, como si llevara mucho tiempo ahí ahogado. Sin embargo, el terror que sentía Omar ahora se hacía realidad. Su semblante y rostro fueron cambiados hasta volverse exactamente como el de aquella aparición. Los gusanos que salían esta vez de su propia cara lo destrozaron y desfiguraron. Mientras sufría y gritaba de dolor, la mujer lo tomó por el cabello y lentamente se lo llevó al lago. Los gritos de espanto de Omar se escucharon tan fuerte en los alrededores del bosque que los tipos que al un principio lo querían detener corrieron por el sendero hasta llegar al lago, solo para encontrarse con el auto abandonado de Omar. Mira, ese es el auto de aquel tipo, pero no lo veo por ninguna parte. Espera, José, mira ahí en la orilla. Creo que veo sus pies y el resto del cuerpo está dentro del lago. Vamos a sacarlo. Pero aquel tipo llamado José tenía una idea de lo que había pasado, y mientras su amigo fue apresuradamente a sacar el cuerpo de Omar del agua, José vio al otro lado de la orilla a una mujer parada mirándoles fijamente ahora a ellos, como vigilándolos. José detuvo a su amigo. Espera, Manuel, no lo toques. No le veas el rostro. ¿Ves a aquella mujer que nos mira? Sí, ¿quién es? José con mucho cuidado terminó de empujar el resto del cuerpo de Omar dentro del lago, cuidando que ni él ni su amigo pusieran un solo pie dentro del agua, para luego tomar del brazo a Manuel y caminar de espaldas sin quitar la vista de aquella mujer hasta llegar nuevamente al camino. Era claro que José sabía lo que había pasado. ¿Qué sucede, José? ¿Por qué hiciste eso? ¿No lo vamos a ayudar? No, Manuel, no podemos hacer nada. Por eso lo quería detener cuando lo vi. Nadie debe bañarse en ese lago. Este lugar es de esa mujer sin rostro. Nunca pensé verla, jamás, Manuel. Pero jamás pongas un pie en este lago, o ella te llevará al fondo. José y Manuel se retiraron, no sin antes levantar un letrero de advertencia que estaba tirado en el suelo, sucio y cubierto por el matorral, justo al lado del auto. Un letrero que tal vez pudo haberle salvado la vida a Omar. El cuento de terror El Lago es autoría de Seba.